Hacía un video analizando el último partido de la Juventus, comentando la situación que atraviesa el equipo, sobre todo con la necesidad de clasificarse entre los cuatro primeros para poder aspirar a una nueva reconstrucción, a la enésima reconstrucción de la plantilla. Pero en realidad noté que, o me he dado cuenta que el análisis de la Juventus necesita un video aparte, necesita de datos, necesita sobre todo de comentar, no solo hablar del proyecto Spalletti, porque el proyecto Spalletti es prácticamente el final de toda esta historia, o al menos el último final, lo más reciente. Pero la historia de la Juventus, de errores, de mercados, de fichajes sin sentido, de derroches de capital en futbolistas que no han dado la talla, es algo que viene desde hace al menos 5 temporadas. Bien, en los minutos que siguen vamos a dar un repaso sobre los últimos años de la Juventus y cómo ha llegado hasta aquí la Juventus, cómo ha llegado hasta esta situación en la cual, como ya decía en el video anterior, en la última temporada y media prácticamente se han cambiado 3 entrenadores, se han reconstruido 2 veces la plantilla y probablemente este verano se tenga que reconstruir una vez más la plantilla. Es imposible ganar así, es imposible establecerse sobre todo, porque quizás ganar se puede tener una temporada de suerte y ganar un título, pero establecerte en el primer nivel del fútbol italiano y del fútbol europeo es muy difícil cuando estás saltando de palo para rumba, como decimos nosotros los cubanos, cada 2 por 3. Bien, les recuerdo, el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comenzar por este debate que vamos a tener hoy al respecto de la Juventus. Y sí, porque desde el 2020, estamos hablando de ya, estamos en el 2026 ya, hace 5 años que la Juventus no gana, 5 temporadas prácticamente que la Juventus no gana el título italiano, ¿ok? Y es que también, sobre todo desde ese año, el análisis comienza desde ese año, desde el último título de Italia ganado por la Juventus, hasta el día de hoy, el equipo, el club no logra darle un sentido claro a la gestión de la plantilla. Muchos idas y vueltas, cambios y que no han dado nunca buenos resultados hasta el momento. Y es que después de aquellos 9 campeonatos conquistados por la Juventus, aquellos 9 campeonatos históricos, donde la Juventus fue rey, reina y señora de Italia, el último, si recordamos, fue con los 31 goles de Cristiano Ronaldo y con Maurizio Sarri en el banco de director técnico. Y es que desde ese año las temporadas se han sucedido, pero la Juventus no ha logrado mantenerse al máximo nivel. Una vez terceros al final de la temporada, en la temporada 2023-2024, una, 3 veces en el cuarto lugar en la temporada 2021, o sea, la temporada siguiente a la consecución del último Scudetto. La temporada 21-22, otra vez cuarto lugar, y en la temporada 24-25, otra vez cuarto lugar, o sea, 3 cuartos lugares y un tercer lugar. Una vez séptimo lugar en la temporada 2022-2023 y este año que hasta el momento vamos en el quinto lugar, ya fuera de todas las competiciones europeas, de las copas, de todo. Queda solo el aliciente de apostar por una clasificación extremis a la Champions League, que está dentro del plan de club para afrontar el mercado de fichajes de la próxima temporada. Y todo esto que hemos dicho hasta ahora, les recuerdo, de las últimas 5 temporadas, una vez en el séptimo lugar,
una vez en el tercer lugar, 3 veces en el cuarto lugar. O sea que la Juventus no ha logrado ni siquiera llegar al subcampeonato. Y todo esto por una cantidad de dinero invertida que son números, ¿ok? Números en los cuales no se ha tenido en cuenta, o al menos de la página web donde lo saqué, no se ha tenido en cuenta el salario de los jugadores. ¿Ok? Se ha tenido solo en cuenta el dinero pagado por el traspaso, se ha tenido en cuenta las sesiones de jugadores, se han tenido en cuenta los bonus pagados por sesiones y por, digamos, contratos con los clubes a los cuales se había fichado el jugador. Y el número es increíble. Estamos hablando de 875 millones de euros en las últimas 5 temporadas. O bueno, en las últimas 5 temporadas contando estas, así que en los últimos 5 mercados de fichajes de verano. Estamos hablando de una inversión increíble para un equipo que sobre todo no ha logrado establecerse al máximo nivel. Esto es un dato de hecho. Y esto nos dice que, o a mí me dice, yo estoy hablando desde mi impresión, que en el club, en la Juventus, el dinero nunca ha sido un problema, al menos en estas últimas temporadas. La Juventus ha siempre sido protagonista en los mercados de fichajes, pero el problema ha estado en cómo ese dinero, en cómo ese capital ha sido gastado, ha sido empleado, ha sido gestionado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque alguno de ustedes podrá decir, no, pero este ya está hablando mal de la Juventus, ayer defendía y hoy está hablando mal. No, en realidad no, porque lo que quiero transmitirle a ustedes es cómo la Juventus el periodo, todo lo que ha sucedido en el club para que la Juventus se encuentre en el 2026, en la temporada 2025-2026, despidiendo al entrenador antes de llegar a la mitad de temporada, teniendo que ir corriendo a buscar un entrenador nuevo y tratar de rehacer un proyecto que ya habían rehecho un año atrás y lo habían vuelto a rehacer hace unos meses atrás. Es algo increíble. Bien, desde la consecución del último título de Italia se han sucedido diferentes fases en cuanto a los líderes del club. Y a los líderes del club estoy hablando a los dirigentes del club, porque es ahí donde se ha desarrollado esa situación que ha traído la Juventus a donde estamos hoy. ¿Okay? Y es ahí donde estoy apuntando. Yo estoy apuntando a la dirigencia del club en estos últimos años. Y es que ha sido prácticamente un desastre. Y lo van a ver, lo voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre todo de que después de ese último Scudetto, estamos hablando de que Andrea Agnelli, el entonces presidente del club, estaba ya a punto de salir. Y sobre todo estamos hablando de que en mayo del 2021 suceden situaciones increíbles en la Juventus, hablando de las sanciones y todo aquello que se vino por el caso de las plusvalencias y todo lo que estaban haciendo los dirigentes del club en aquel entonces. Pero también la dimisión del presidente en noviembre del 2022, y estamos hablando de Andrea Agnelli, que decide de dejar el cargo, lógicamente por el caso plusvalencias y muchas otras cosas que al final no es ese el tema de que estamos tratando en el video, porque no quiero divagar en cuanto al por qué Andrea Agnelli dejó el cargo, al por qué la Juventus estuvo implicada en ese caso plusvalencia, cuando también el Napoli lo hace y cuando lo hacen muchos otros equipos en el mundo, incluso en la Serie A. Pero bien, no es ese el tema que nos atañe. El tema que nos atañe es la sucesión de dirigentes que no tenían ni idea de lo que hacer con el club y con el equipo, con el primer equipo. ¿Okay? Y después de Andrea Agnelli vinieron dos, digamos,
presidentes, más que presidentes serían administradores delegados, algo como un CEO, cosas así. Y estoy hablando de Arribavene y Scavino, que junto con los directores deportivos Cherubini y Giuntoli, que trataron de hacerlo lo mejor que pudieron, pero el último en caer fue Giuntoli, que no pudo, digamos, eh, darle ese impulso al equipo con todo el dinero que se ha gastado en los últimos años, que ya vamos a ir a eso. Estos personajes no lograron levantar al equipo de la miseria en la que había caído. Finalmente llega el último cambio, y el último cambio es Comoli, Damien Comoli, que llega el verano pasado con otros millones, más de 100 millones gastados el verano pasado. Y sobre todo ahora que está trabajando junto con Ottolini como director deportivo, que no estoy hablando que sean incapaces, que sean ineptos, simplemente que luego de todos estos despropósitos que se han venido sucediendo en la Juventus, no se ha podido encaminar y encadenar un buen proyecto. ¿Okay? Y esto es algo que llama poderosamente la atención y es algo problemático para un club como la Juventus. Ahora, todos estos cambios han venido a veces incluso a empeorar las situaciones, porque todos estos hombres que han pasado por la Juventus, en cuanto a dirigencia estoy hablando, todos han tenido estrategias diferentes, sobre todo modos digamos, de gestionar el club diferentes, pero al final el resultado está siendo prácticamente el mismo, y hablo de hasta la llegada de Spalletti, porque estoy hablando de el pre-Spalletti, porque la llegada de Spalletti creo que ha sido lo mejor que ha podido suceder a la Juventus en en las últimas 5 temporadas. Que haya llegado en un momento difícil es algo que hay que aceptar y es algo con lo que hay que convivir, porque nos hubiera gustado a todos nosotros como aficionados que Spalletti hubiese llegado en verano, que hubiese llegado quizás en junio, pudiendo decidir el mercado de fichajes, decidir él los jugadores junto con el director deportivo, decidir los jugadores que necesitaba, pero no fue así. Spalletti llegó a poco menos de mitad de temporada, y ahí ha tenido que coger un equipo sobre la marcha, un equipo que no estaba construido a, a su, a sus deseos, a lo que él entiende como fútbol, y ha tenido que sacar lo mejor de futbolistas que en muchas ocasiones no han dado el nivel. Okay. Y todo esto porque el equipo estaba construido para otro proyecto que luego se deshizo y estuvo construido para... Bueno, es un trabalengua que yo no quiero aquí ni siquiera ponerme a enredarlos a ustedes y enredarme a mí mismo en el trabalenguas que ha sido la Juventus en el último año y medio. Desde Thiago Motta hasta el señor que ahora está en el Tottenham y que lo está llevando al descenso prácticamente. Y yo no sé, espero que lo salve, pero está bien complicada la situación. Ahora está Spalletti, bien. Pero bien, vamos a hablar un poco ahora de los errores. Sobre todo los grandes errores que ha tenido la Juventus en cuanto a mercado de fichajes. Y son errores que algunos de ellos pueden ser atribuidos a Damien Comoli, algunos de ellos pueden ser atribuidos a sus predecesores, pero al final es la Juventus, es el club el que está pagando las consecuencias, arrastrando lastres de jugadores a los que todavía les está pagando, ¿ok? Y que se han convertido en un peso para las arcas del club. Bien, vamos a comenzar sobre todo en mayo no, vamos a hablar de la temporada 2020-2021. Esos 80 millones que se gastaron por Artur Melo, sí, Artur Melo, ¿se recuerdan de Artur Melo? Sí, que hasta el otro día estuvo cobrando dinero de la Juventus. Incluso no sé si todavía está cobrando dinero de la Juventus. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pero sí, Artur Melo, que parcialmente esos 80 millones fueron amortizados
por el cambio y por el caso plusvalencias que se hizo con Miralem Pjanic con el Barcelona, que fueron sobre todo 54 millones entre la cesión y la compra del jugador. Aquí se hicieron, como se dice, ingeniería financiera y se logró ocultar un poco esa cantidad de dinero exorbitante para un jugador como Artur Melo, que no estaba ya dando la talla en el Barcelona, y la Juventus fue corriendo a quitarle un problema al Barça. Bien, sobre todo esos 54 millones que ganó la Juventus por Chiesa pudieron amortiguar, como decía anteriormente, amortiguar sí, ese gasto de 80 millones por Artur Melo. Mientras que el año siguiente, o sea, la temporada siguiente, en el verano siguiente fue el tiempo de Dusan Vlahovic, que costó la friolera de 85 millones, sobre todo además de un salario de 12 millones de euros netos, caballero. 12 millones de euros netos lo que le pusieron de salario a Dusan Vlahovic, un jugador que hasta ese momento había hecho una o dos buenas temporadas en la Fiorentina, pero que no había demostrado prácticamente nada en el fútbol hasta ese momento. Y no solo le pagaron a la Fiorentina 85 millones de euros, sino que le pusieron un salario exorbitante al jugador, rompiendo toda escala salarial del club. Mientras que también en ese año Locatelli costó 35 millones de euros. Y alguno puede decir, sí, Locatelli. Yo creo que Locatelli es un jugador que, si bien no es el típico jugador Juventus, el típico star crack Juventus al que hemos estado acostumbrados nosotros como aficionados de la Juventus, es un jugador bastante normalito. Es un jugador que cumple y que incluso con la llegada de Spalletti ha visto alzar su nivel luego de estar prácticamente fuera de los proyectos anteriores y criticado enormemente por los aficionados. Ha visto cómo se ha alzado su nivel con la llegada de Spalletti, cómo se convertía en una pieza clave y fundamental del proyecto Spalletti esta temporada, porque, entre paréntesis, lo tengo que decir, Spalletti no tiene a más nadie. Tiene que morder con lo que tiene que adaptarse a lo que tiene y ha logrado adaptarse a Locatelli. Y luego llega el famoso mercado de 2024-2025. Estamos hablando de la temporada pasada. La temporada pasada fue prácticamente un desastre, no solo por la apuesta por Thiago Motta, que se apostó por el entrenador, se le dio todos los poderes habidos y por haber al entrenador, y al final el mercado de fichajes fue el mercado de fichajes más desastroso que yo he visto en la historia de la Juventus, que yo recuerde. Quizás alguno de ustedes recuerda uno peor. Pero vamos a hablar de números. Rendimientos de Cominers, 53 millones al Atalanta. Douglas Luiz, 49 millones. Nico González, 37 millones. Joyce Kelly, estamos hablando de 22 millones por un jugador que no es nivel Juventus, un jugador que es un jugador que sí, estaría para ser suplente en la Juventus, pero pagar 22 millones. Pero bien, si pagaste 53 millones por Cominers, ¿qué se puede esperar aquí? Y ahora, y todos estos números son de jugadores que muchos de ellos ya ni siquiera están en la Juventus, o mejor dicho, no están actualmente en la Juventus porque están cedidos, porque el club se ha visto obligado a cederlos para poder hacer espacio, para seguir comprando, para seguir comprando. Y es que justamente en ese año que la Juventus paga 22 millones estoy hablando de la temporada pasada, ok, no hace 20 años, la temporada pasada que la Juventus paga 22 millones en el verano del 2024, paga 22 millones
Joyce Kelly. Ese mismo año estaba saliendo Hausen con destino al Bournemouth por solo 15 millones de euros. Y luego, un año después, el Bournemouth lo vende al Real Madrid por nada más y nada menos que por 60 millones de euros. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que gastas dinero por un jugador que no tiene nivel Juventus y entonces, bueno, ya ustedes entendieron lo que quiero decir porque no quiero comenzar a divagar aquí porque si no yo me altero y comienzo a decir cosas extrañas. Y bien, y llegado al momento, llegamos al año pasado, a esta temporada, al verano pasado, donde se estaba por segundo año consecutivo reconstruyendo la plantilla, o sea, dando salida a una cantidad de jugadores para dar entrada a otra cantidad de jugadores. Ahora, el verano pasado se pagaron 40 millones para fichar definitivamente a Concienzado. Y este próximo verano tendrán que hacer lo mismo con Openda por 46 millones de euros, que ya Openda está destinado a salir porque Paletti no cuenta para nada con él. Estamos hablando de un jugador que ha llegado a la Juventus, ha jugado 4 ratitos y ya, y basta. Un fichaje prácticamente que no ha servido para nada. Y es que al final el único gran golpe de mercado que ha respetado las expectativas ha sido Bremer, que por 51 millones de euros ha demostrado que el nivel lo tiene para ser un eje fundamental de la defensa de la Juventus. Pero más allá de estos gastos, vamos a hacer una pequeña comparación en cuanto al mercado deficitario de la Juventus, porque es bastante deficiente si se compara con los otros grandes equipos y grandes contendientes de Italia. ¿Por qué? Porque si sacamos los datos desde la temporada 2020-2021 a la temporada 2025-2026, que es la actual, el saldo entre las llegadas y las salidas es negativo para la Juventus en menos 400 millones de euros. Que si lo comparamos contra los menos 340 del Milan, menos 200 del Nápoles y menos 140 del Inter, es notable la diferencia. Porque sobre todo en estas últimas 5 temporadas, la Juventus se ha quedado seca, no ha ganado nada, mientras que los otros 3 equipos se han repartido cinco títulos y actualmente están luchando por el sexto. Estamos hablando de números que dejan en evidencia la mala gestión de club. Recuerden esto, de club, porque al final los entrenadores, den o no resultado, tienen poca culpa si arriba las cosas se hacen mal. Y bien, yo lo dejo aquí. Espero que este video trataré de ponerle alguna que otra tabla con estos datos por alguno en el video para que puedan sobre todo analizar junto conmigo mientras que yo les voy explicando, puedan hacerse una idea de el por qué la Juventus está en la situación en la que está sufriendo para clasificarse a la Champions League, a una competición en la cual ha siempre tenido, debería ser un lugar fijo para la Juventus. En esta temporada estamos sufriendo para clasificarnos en el enésimo despropósito de proyectos. Y no hablo del proyecto Spalletti, hablo de iniciar con uno y a mitad de temporada cambiar, y eso destruye los clubes, eso destruye los proyectos. Bien, yo al final lo dejo aquí, ya no sigo más tiempo, espero que les haya interesado el video, nos vemos la próxima vez.